Muchas gracias, doctora Agudelo. Ya no le di las gracias a la doctora Urrutia, pero entre las dos, pues ya tenemos un buen panorama de lo que es nuestra Comisión de Género, que, bueno, lo que decía la doctora de las reuniones mensuales, nos hemos reunido mensualmente por 2 años ya, y pues no siempre somos las mismas, pero sí procuramos tener siempre un ambiente de colaboración, no de competencia, y yo creo que esa es una diferencia muy clara entre los medios donde hay más mujeres, digámoslo de esa manera. Yo creo que esa parte es muy importante resaltarla. Y bueno, no tenemos una liga ahorita con el internet, pero mediante la comisión, mediante nuestro chat, donde estamos la mayor parte de las mujeres que formamos la comisión, ya están llegando algunas preguntas y colaboraciones. Pero bueno, mientras nos toca ahora escuchar las propuestas de cambio y las conclusiones de la doctora Teresita Corona Vázquez, quien fue nuestra primera presidenta de esta academia, y está ahí entre todos los señores. Y ahora la tenemos acá presentándonos. Gracias, doctora Corona. Pues muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, los que están aquí en el auditorio, y a quienes nos están viendo por vía remota, y a quien nos vaya a consultar posteriormente, si es que así lo desea la comunidad académica o interesada en estos temas de género que ahora están surgiendo en muchos ámbitos de la sociedad, políticos, académicos, científicos, de educación básica, etc. En realidad, yo traté de hacer algunas conclusiones. Estuve en comunicación con la doctora Marcela Agudelo, con la doctora Urrutia, también para poder valorar qué podríamos hacer y qué podría yo decir, porque todavía nos falta mucho. Si bien ya dijo que la doctora Marcela Agudelo todo lo que está haciendo la Comisión de Género y la misma doctora Marcia Iriart, pues falta bastante para concluir en ese sentido. Esta es una frase de Mary Wollstonecraft, en donde dice que las mujeres pues no quieren tener poder sobre los hombres, sino poder sobre sí mismas. Me parece muy representativa, porque esto es lo que queremos hacer con nuestras vidas, ¿no? No estar encima de los hombres de ninguna manera, sino sobre nosotras mismas. Esta es una gráfica que ustedes conocen muy bien, de la transición demográfica en México. Si ustedes se acuerdan, en algún momento se habló del bono demográfico que iba a haber, que aparentemente no se aprovechó en nuestro país. Pero bueno, la estructura por edad poblacional, a mí me gusta siempre presentarla porque hay más mujeres, pero cuando vemos las gráficas de la esperanza de vida, siempre vemos cómo las mujeres tienen una mayor esperanza de vida y en ese sentido una mayor posibilidad de sufrir cierto tipo de discapacidades, ya sea de origen neurológico como las demencias, o de otro tipo como la osteoporosis, por ejemplo, y ahí habría que ver cómo se están estudiando, como ya mencionaban, en estudios científicos este sesgo de la población de mujeres. El género entonces es un factor determinante de la salud. Visibilizar e incluir la perspectiva de género en todas las modalidades, impulsar el desarrollo de una cultura de género en la estructura del sector salud, que en algún momento requiere un diagnóstico profundo en este sentido para transformar la conformación del sector desde las autoridades hasta el personal que labora en él, incluyendo a todos los médicos residentes, a los médicos
que están en servicio social, en el pregrado, como ya se mencionaba, mencionó la doctora Urrutia, desde que empieza la educación de quienes nos vamos a dedicar a la salud. Entre ellos trabajo social, enfermería, nutricionistas, rehabilitación y todas estas otras áreas que envuelven el área de la salud. Este estudio que lideró Felicia Knoll es muy interesante porque habla de la llamada feminización de la medicina en América Latina y qué es lo que se proponen, hacen una serie de propuestas para que haya una equidad de género y los sistemas de salud funcionen mejor, para que haya menos esta pobre representación, o como le llama ella, subrepresentación de las mujeres en el liderazgo de las médico de las mujeres. Y entonces se hace un llamado a que se haga un observatorio latinoamericano, internacional, para ver cómo está caminando este aspecto de las mujeres en nuestro país y en América Latina en general. Ya se mencionaba esta palabra, yo no sé si esta palabra de feminización sea adecuada o no, siempre me ha causado ambigüedad, pero bueno, esta es las licenciaturas de la Facultad de Medicina en el 2022. Como ustedes pueden ver, las mujeres casi doblan a los varones en médico cirujano, en la biomédica básica, en la fisioterapia, en la ciencia forense, en las neurociencias no tanto, pero aún así hay más mujeres, y en las ciencias de la nutrición humana. En la Facultad de Medicina, en el año 2023, hicimos estos datos del posgrado, en donde había este número de especializaciones médicas, este gran número de casi 14,000 alumnas y alumnos, y las nacionalidades que permeaban en estas especializaciones. Y aquí lo que estamos viendo es a los hombres y a las mujeres. La diferencia, como ustedes pueden ver, pues no es tan alta, pero aquí vamos a ver en esta gráfica, que nos lo dice mejor, pues el número de alumnos en total, que ya mencioné, y estamos viendo cómo las mujeres están ya despegando en un mayor número en las especializaciones a partir más o menos estamos viendo del año 2018-19, empiezan a subir las mujeres y actualmente ya existe una brecha que va diciendo que las mujeres están haciendo más especializaciones médicas. Me comentaba el doctor Enrique Graue que en oftalmología, en el área de retina que él maneja, pues la mayoría son mujeres, ¿no? Y así lo vemos en varias áreas, no en las especializaciones quirúrgicas más fuertes, por ejemplo, en neurocirugía, en cirugía torácica, ahí todavía las mujeres se han quedado más rezagadas. Ya había comentado la doctora Urrutia el porcentaje más o menos de académicas y académicos, y aquí lo que les quiero mostrar, bueno, el año 1957, el 90% de académicos, y en el 1970 seguía siendo 90% de académicos. Para el 2015 ya había este número de académicas, ¿no? Allí hubo un pico, pero para el 2024 ustedes ven que todavía hay este imbalance entre las mujeres y los hombres, que a mi juicio y por las gráficas que acabamos de ver, esto es una transición demográfica, académica, para que esto llegue en un futuro a emparejarse. No creo o no pienso que vaya a detenerse de ninguna manera. Y esta es, bueno, la gráfica de pastel del total de académicas versus académicos. Esta es una gráfica que hicimos en su momento con la doctora Hanna Robles del comportamiento de las académicas y los académicos a través de los años, la cual es
muy ilustrativa. La gráfica que mostró la doctora Urrutia de la moda y la mediana, en donde encontró diferencia significativa en cuanto a los años cumplidos para ingresar a la Academia Nacional de Medicina, de la cual ya se han dado algunas explicaciones, ya lo tocaron las dos doctoras que me precedieron. Un poco es este periodo de la mujer reproductivo, en donde muchas de ellas hacen un alto, un espacio por necesidades de cuidado infantil, etcétera. Pero también hay que tomar en cuenta que las mujeres somos las cuidadoras de la salud. Cuidamos en general, hay sus excepciones, hay hombres que lo hacen, muy generosos, pero en general las mujeres cuidamos a los hijos, a la familia en general en la que estás insertado, a los papás, a los abuelos, y te toca cuidar así porque eres mujer, ¿no? Este es el porcentaje que dijo, paso a la doctora Urrutia, del puesto que han ocupado las mujeres y los hombres, de quienes contestaron el cuestionario de la Academia Nacional de Medicina. Y me llama mucho la atención que se va la barra azul hacia arriba de quienes actualmente no tienen nombramiento, es decir, no han tenido ningún nombramiento, entiendo, directivo, o ningún nombramiento de liderazgo en toda su haber. Probablemente sean también las más jóvenes. Bueno, pero ya se dijo que ya hubo la primera mujer presidente, y esto ya va a continuar, porque ahí tengo una flechita, porque ya hay una vicepresidente, quien dentro de algunos años estará ahí muy cerca a la primera. Esto habla entonces de esta trayectoria que ya las mujeres vamos tomando. Así la doctora tendrá su lugar como la segunda presidenta de la Academia Nacional de Medicina, pero no van a pasar muchos años para que la doctora Sepúlveda logre estar en ese lugar. Entonces, hablando de la igualdad de género, y esto es de las definiciones de la SEP, una manera de que las mujeres y los docentes se acerquen a los estudios y la problemática de género, consiste en emprender un recorrido por los principales conceptos que ya han abordado, que ayuden a comprender la construcción social y cultural de la feminidad y de la masculinidad como procesos fundamentales, mediante los cuales surgen estereotipos y roles que organizan y definen las formas desiguales de ser mujer y de ser hombre. Dado que de que todos estamos inmersos en estas prácticas culturales, es probable que en el ejercicio de nuestras funciones emitamos entonces juicios de valor sobre las mujeres y los hombres, propiciando un trato diferencial entre ambos géneros. Porque también hay que decir que a veces hay un trato diferencial hacia el varón, discriminatorio de alguna manera. Los logros de muchas mujeres y la conciencia sobre la importancia de su participación activa en las sociedades contemporáneas, además de su valiosa presencia en diferentes dimensiones, es creciente, como decía yo, va a ir creciendo, y es evidente, y esto lo vimos desde el 2014 en un libro que hicimos aquí en la Academia Nacional de Medicina, con académicas muy distinguidas como María Elena Medina Mora o Patricia Ostrowski, Elsa Sarti, etc. Elsa Sarti era secretaria adjunta, si no me equivoco, en ese momento. Entonces habrá cambios en el marco jurídico, avances en derechos humanos, que ya ha habido cambios en el marco jurídico, movilizaciones sociales, las que hay, creación de instituciones reguladoras, contribuyendo a la mejora progresiva de condiciones de vida, oportunidades de educación, empleo y desarrollo social para las mujeres. Sin embargo,
no hay que olvidar que nosotros estamos hablando desde un lugar muy, muy privilegiado. Somos mujeres que tenemos un trabajo, somos mujeres activas, somos mujeres que pertenecemos a sociedades, que tenemos voz, y estamos excluyendo en esto a las mujeres de comunidades más alejadas, que no tienen voz, que no tienen manera de salir de su vínculo cultural. Y pongo como ejemplo Chiapas, los Altos de Chiapas, o muchos ejemplos que hay en nuestro país. Y eso me ha parecido un poco injusto. En algún momento estuve trabajando con el doctor Uria Guevara en Oaxaca, cuando estaba en la presidencia de la academia, e intentamos hacer un programa para las comunidades ahí, de mujeres, e incluso también con los varones, pero se vino la pandemia y después ya no lo hemos podido retomar, así que hay un pendiente muy fuerte ahí con estas comunidades. Lo que ya se mencionó, la conciliación vida laboral, familiar, cómo se concilia los permisos, la media hora para alimentar a los hijos, si hay lactario, si no hay lactario, cuánto es de la licencia de gravidez, cómo vamos a conciliar estos ámbitos para una legítima aspiración de seres humanos, un derecho fundamental, como es la parte de la vivencia de una vida digna, tanto para hombres como mujeres, tenemos que exigirla. Y siempre pongo el ejemplo que hay en algunos países escandinavos en donde hay 9 meses de licencia de gravidez, en donde se les da a las mujeres los primeros 3 meses para la lactancia, a los varones los siguientes 3 meses al padre, y los últimos 3 meses los puede elegir el padre o la madre dependiendo de su vida laboral. Bueno, pues hay diferencias anatómicas, hay diferencias funcionales entre hombres y mujeres, y eso lo tenemos que aceptar y lo tenemos que adoptar y adaptar para ser mejores entre ambos, entre hombres y mujeres, porque tenemos que valorarnos con la misma equidad, pero al mismo tiempo con lo que nos está diferenciando, para poder avanzar juntos de una manera más equitativa. La doctora Agudelo me pasó esta diapositiva que a mí me pareció muy buena, donde está del grupo de género, en donde se está haciendo el diagnóstico y la visibilización, la promoción de la equidad, la formación y la cultura institucional, y sobre todo la vinculación, las redes con otras comisiones, las redes con otras asociaciones, para poder obtener de afuera de la academia también, una retroalimentación y no ser endogámicas, porque eso, estamos cayendo en endogamia y eso sería muy grave, ¿no? También, esto me lo pasó la doctora, ¿no? Como debe ser, ya lo dijo ella, estructural y transversal, hay una necesidad de visibilizar el trabajo de las mujeres. Por el momento me parece a mí que la paridad en las comisiones no es posible, porque no hay 50% de mujeres y 50% de hombres. Tenemos más bien que avanzar las mujeres para poder visibilizar alguna paridad en ese sentido. Revisar la edad de admisión, sí, es una cosa muy importante, como lo hace el Sistema Nacional de Investigadores, en donde les da, me parece, 2 años, Maru, 2 o 3, a las mujeres para darles un periodo mayor, digamos, de evaluación en su etapa reproductiva, lo cual me parece maravilloso. Pero eso además existe en otras instituciones en el mundo, en donde les llegan a dar hasta 3 o 4 años en esa etapa. Bueno, a mí me parece, ya siempre se ha hablado mucho de la doctora Rosario Barroso Moguel, pero en el 2019 instauramos el premio de la primera mujer que ingresó en 1956, que fue la doctora Rosario Barroso Moguel, y ha sido muy exitoso
pero siempre he tenido, y quiero proponer ahora, ojalá estuviera el presidente y toda la mesa directiva, también el honor que merece la doctora María Elena Ansúrez López, quien haya conocido a la doctora Ansúrez, quien haya estado de cerca con ella, pues hubieran visto realmente quién fue la doctora Ansúrez. En el Hospital General fue una verdadera, extraordinaria médico cirujano. Ella hizo uno de los primeros trasplantes a esófago. Y a mí, el doctor Emilio García Procel, que siempre se sabía de memoria la historia de la Academia Nacional de Medicina, decía que nunca había habido una secretaria general tan buena como la doctora María Elena Ansúrez. Tampoco se faltaba a las sesiones, estaba presente, estaba en los congresos, estaba en todos lados. Y esta es una propuesta que yo quiero hacer de manera personal, pero ya quizá la pudiera hacer de manera muy formal hacia la mesa directiva actual. Tener el honor de otro premio que lleve el nombre de otra ilustre mujer de esta Academia Nacional de Medicina. Las propuestas, pues miren, yo lo que hice fue, espero que se vea, está muy chiquito, la había yo compuesto, pero prometo mandarlas para que quede mejor en la minuta de la sesión. Una selección de fuentes internacionales y latinoamericanas que se pudiera revisar para que todos habláramos el mismo idioma en este sentido. Y aquí me falló a mí porque puse una presentación diferente a la que ya traía señalada y con mayor, ¿cómo se llama? Letra mayor, un número mayor, ¿no? Pero directrices para dirigir la productividad femenina, algunos de ellos identificar las estrategias institucionales que aumenten la visibilidad de investigadoras, proporcionar estadísticas replicables en América Latina, que eso es bien importante para medir equidad y productividad, sustentar la necesidad de políticas de flexibilidad laboral que pudiera la Academia Nacional de Medicina analizar y enviar al sistema de salud, es decir, no quedarnos nada más aquí con lo nuestro, sino hacer una propuesta de cómo podemos ayudar a la Secretaría de Salud para que se mejoren estas situaciones, ¿no? En fin, son varios las que estuve buscando para reforzar la necesidad de políticas de paridad, una guía de inclusión de cómo hacerlo, proponer liderazgo inclusivo y memoria para incrementar el impacto y la productividad de las mujeres. Y hay mucho en la bibliografía, pero muchísimo que leer que nos pudiera ayudar. Lo que yo realmente pienso que hay que poner y en estas propuestas de cambios también es que además de revisar la edad de admisión con este sistema de darle a las mujeres un mayor tiempo y realizar estudios comparativos con otras sociedades médicas y de la salud en nuestro país, en América Latina, pero también hay un observatorio muy grande, por ejemplo, en Europa. Toda la comunidad europea está viendo. En España hay muchísimos estudios realizados. Y algo muy importante que a mí me parece es que cada mesa directiva debería presentar en su proyecto de trabajo un proyecto de equidad e igualdad de género. Es decir, incluir esta situación de la perspectiva de género en el proyecto de trabajo que empiezan uno a presentar por todos lados para cuando haces la campaña para ser presidente, pero incluirla. Me parece que ya el hecho de incluirla en un proyecto de trabajo para un futuro presidente o presidenta ya es un cambio muy significativo para la academia, y por eso paso esto que se hizo ya en una presidencia y que se pudiera hacer esta otra en otra presidencia.
Y finalmente, les quiero dejar a ustedes no nada más el asunto de la perspectiva de género como algo que estamos las mujeres visibilizando como una manera de reclamo, sino como una manera realmente genuina y que ha habido mujeres extraordinarias en la medicina, sí, en la salud, sí, en la ciencia, sí, pero en las bellas artes y en este caso en la literatura. Quiero mencionar a Margarita Yourcenar, que es una de las escritoras que más leo, porque la vida no está compuesta solamente de nuestro trabajo, de que somos médicos, científicos, y a ver si publicamos más trabajos, y si no publicas un año te sientes súper mal, ¿no? Casi te castigas porque no he cumplido, si no vi 10 pacientes igual. La vida va más allá. Y les quiero dejar entonces esto de La voz de las cosas de Margarita Yourcenar, en donde habla de Alexis, es un libro, o el Tratado del Inútil Combate, en donde dice que a los 20 años escribió: toda la felicidad es una inocencia. Pues sí, cuando uno tiene 20 años, ese pensamiento todavía es muy ilusorio. A los 50 años, en Las Memorias de Adriano, que es uno de sus libros más vendidos y más que vendidos, pues, mucho más agraciados, dice: toda la felicidad es una obra maestra. Pero ella, a los 80 años, en un hotel de Tokio, donde había viajado para escribir su libro sobre Yukio Mishima, afirmó: sentí no un instante de felicidad, porque la felicidad no se mide por instantes, sino por la súbita conciencia de que la felicidad nos habita. Yo no puedo imaginar cómo al llegar a esta edad, a los 80 años, alguien pueda sentir lo que Margarita Yourcenar escribe, ¿no? La súbita conciencia de que la felicidad nos habita. Y esto tiene que ver con la conciliación de nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida comunal, nuestra vida social y nuestra vida laboral, que es lo que ahora estamos y académico tratando en este simposio. Muchas gracias.